Hola, ¿qué tal estás? Echas un vistazo a tu agregador de noticias y aparece una nueva información sobre el Papa León XIV. En el diario menos católico del mundo te salta un titular sobre el pontífice estadounidense. Y el podcast que tanto te gusta también habla sobre él. Entonces, en este mundo nuestro, donde a la tercera vez que nos hablan sobre algo ya creemos haber obtenido la pericia magistral y decimos que nos cansa volver a escucharlo, ¿qué mirada vamos a poder lanzar sobre Robert Francis Prevost si ya habrás oído las declaraciones hasta de su antiguo entrenador personal? Vida Nueva trae esta semana en portada el inicio oficial del pontificado leonino, tras haber recibido el anillo del pescador y el palio, que es ese ornamento en forma de cinta que se coloca alrededor del cuello y que lleva 3 alfileres especiales representando los clavos con los que Cristo fue colgado en la cruz. 200.000 almas presenciaron ese momento en la Plaza de San Pedro. 156 delegaciones internacionales. Primer recorrido en papamóvil. El abrazo de un hermano que, con familiaridad y cercanía, pone a prueba toda norma protocolaria. Encuentro con líderes religiosos y autoridades políticas. ¿Qué más podemos seguir diciendo sobre León XIV de un modo que su figura no llegue a opacar al resto de la Iglesia Universal? Siguiendo la misma línea del número de esta semana, donde ya podemos leer sobre la Iglesia en España y en el resto del mundo, hoy vamos a hablar sobre el obispo de Roma desde una perspectiva más amplia, para ver hasta dónde podemos llegar siguiendo sus huellas. Soy José Antonio, y te doy la bienvenida al 206º episodio. El podcast de Vida Nueva. En el año 2023, el artista Jacopo Cardillo agarró una escultura en mármol que había creado para representar al Papa Benedicto XVI y la golpeó con un martillo neumático hasta retirar todas las vestimentas, dejando un busto de Joseph Ratzinger sin ropa, con la piel arrugada propia de la vejez. Cardillo le cambió el nombre a la pieza y pasó de llamarse Habemus Papam a Habemus Hominem. Los vídeos en los que se le ve trabajando la piedra a golpe de cincel automático son interesantes, pero más interesante todavía resulta esa resignificación de la escultura mostrando primero a un papa con sus ornamentos específicos y luego al cuerpo frágil que quedaba cuando cada día éste se debía despojar de los mismos. Ahora regresamos al presente. Llevamos 2 semanas analizando a León XIV con una minuciosidad tremenda. ¿Qué tipo de papa es? ¿Nos recuerda a Francisco? ¿A otro pontífice anterior? Uy, ha usado esta palabra. Anda, ha dicho aquella otra. Tal como funciona el modelo económico y social mayoritario, parece que este empuja a los medios de comunicación a tener que ser los primeros en colocar el adjetivo que definirá a este pontificado. Juan XXIII, el Papa bueno. Juan Pablo II, el Papa viajero. Francisco, el Papa de la Misericordia. ¿Y qué sucede con León XIV? ¿Será el Papa de la Paz? ¿El Papa de la Sinodalidad? ¿El Papa de la Unidad? ¿Cómo será la escultura que cada persona haga sobre él? ¿Con vestimentas y ornamentos o a pecho descubierto? Si no te parece mal, vamos a detenernos en algunas de las palabras y gestos que le hemos oído y visto en estos primeros días de pontificado. No tanto para tratar de adivinar el futuro o colocar rígidas etiquetas que más bien serían depositarias de nuestras propias expectativas. Nos interesaremos más por las cuestiones transversales que tienen que ver con todo ello. Y lo que tenga que venir, pues ya vendrá, que a cada día le bastan sus problemas. Durante los últimos episodios vimos la constante aparición de la palabra paz en las intervenciones públicas de León XIV. Su firme convicción
de que el mundo actual, más que en épocas pasadas, necesita de una paz auténtica y duradera basada en el compromiso de las naciones de facilitar su perpetuación. ¿Cómo, por tanto, se puede construir paz en un mundo que, como decía Francisco, vive una guerra mundial a pedazos? Al fin y al cabo, la percepción de la paz como ausencia de guerra es incompleta. No es posible, de hecho, hablar de ningún período humano con paz absoluta. Y dado que el actual pontífice nos dirige la mirada hacia la doctrina social de la Iglesia, no podemos por tanto ignorar la existencia del documento Pacem in Terris de San Juan XXIII. Allí, Angelo Roncalli escribía que el Creador del mundo ha impreso en el interior de las personas el orden querido por él. Y de ello, algunos pensadores deducen que si la paz pertenece al orden querido por Dios y que si ésta se encuentra vinculada a la misma naturaleza de las personas, entonces la paz no pertenece solo al ámbito de la voluntad humana, sino que adquiere la categoría de don que debe desarrollarse, lo cual implica a su vez que el deseo de paz no forma parte solo de los círculos religiosos o cristianos, sino que al insertarse en la propia naturaleza de las personas, involucra a la humanidad entera. Y aquí es donde nos topamos con esa difícil barrera que tiene que ver con cómo cada ser humano construye su vida, con las opciones particulares que cada cual decide. Thomas Merton, para indicar que nuestros pensamientos y actos importan, decía lo siguiente: el hecho es que no podemos afrontar esta cuestión moral como seres humanos libres y racionales hasta que estemos preparados para aceptar que nuestra libertad y nuestra racionalidad importan. De todo esto se deriva una conexión entre la paz deseada por León XIV y la expresada por Benedicto XVI. El 1 de enero de 2011, en la celebración del Día Mundial de la Paz, el pontífice decía que la paz es un regalo de Dios y al mismo tiempo una tarea nunca completada del todo. Que esta, la paz, es fruto de un proceso de purificación y crecimiento cultural, moral y espiritual, donde se respeta plenamente la dignidad humana. En aquel momento, Benedicto XVI hacía un llamamiento a la juventud para que escuchasen la voz interior que los guiaba hacia Dios como fuente estable de libertad auténtica y fuerza inagotable capaz de renovar el mundo y corregir los errores del pasado. Dado que Robert Francis Prevost es todavía relativamente joven, podría ocurrir que a lo largo de su pontificado cruce su camino con aquella juventud a quien su predecesor invitó a acudir a Dios, pero ya crecida y tal vez en puestos de responsabilidad mundial. Si eso sucede, quizás intercambie con esta antigua juventud propuestas concretas a gran escala, o, lo mismo que hizo con el cuerpo diplomático el pasado 16 de mayo, les recuerde algo mucho más pequeño, que es en el núcleo de la familia donde comienzan las sociedades civiles armónicas y pacíficas. Este momento, por cierto, el del encuentro con el cuerpo diplomático, plagó los titulares de muchos diarios por las palabras que eligió el pontífice para hablar sobre ello. León XIV dijo que los gobiernos podrían realizar dicha armonía y paz invirtiendo en la familia, siendo ésta fundada sobre la unión estable entre hombre y mujer. Luego, en la segunda parte, regresamos sobre esto, pero ahora vamos a echarle un vistazo un poco más de cerca. ¿Dijo en ese momento el Papa que la Iglesia rechaza cualquier otro modelo de familia? No. ¿Dijo algo que contradijese el magisterio de Francisco? Tampoco. Dijo específicamente que la familia está fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. Y al pensar sobre ello, probablemente no deberíamos desvincularlo de lo que dijo justo a continuación, y es que repitió una frase extraída de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Este papa, en 1891, dijo que la familia era pequeña pero en sí misma una verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra. Ahora, si se unen ambas frases, aparece un contexto un poco distinto del de los titulares.
Si despojamos los elementos culturales y religiosos que la historia ha ido colocando sobre el concepto de familia, lo que nos queda en su punto de origen no es otra cosa que la unión mencionada por el Papa, ya desde los tiempos de las sociedades prehistóricas. Ahí cobra mucho sentido lo de la fundación. El propio documento de Amoris Laetitia publicado por Francisco hace un repaso histórico del concepto de familia en esos mismos términos, en un razonamiento que luego no está reñido con el abrazo a realidades diversas. Si el punto de origen genera miedo o desasosiego por el lugar al que se podría llegar en el futuro, que no necesariamente tendrá que ser idéntico al del principio, entonces nos espera un camino complicado. Y por esa misma razón, como decía, nos vamos a abstener hoy de colocar una etiqueta que defina al Papa en un sentido u otro. Más bien, haremos el esfuerzo de tratar de entender la dimensión completa de lo que dijo o de lo que dejó de decir. ¿Por qué me he concentrado en ese titular que ocupó el tiempo y el espacio de algunos medios de comunicación, incluso de fuera de la esfera religiosa? Pues por algo que dicen algunos pensadores, como por ejemplo el profesor y sacerdote Marek Tatar, quienes afirman que el desarrollo de la paz se fundamenta en 4 espacios concretos. El primero de ellos, la familia como entorno educativo y comunitario, donde se cultivan valores como la justicia, el perdón y el amor. En un plano más amplio, la humanidad entera como familia de familias, donde se requiere respeto por la dignidad y los derechos de todas las personas. En tercer lugar, el plano de la religiosidad. Esta corriente de pensamiento afirma que la paz auténtica está vinculada a la experiencia religiosa bien entendida y que la libertad religiosa es esencial para la paz. Por último, se destaca el ecumenismo como un espacio idóneo para superar las divisiones entre seguidores de Jesús que permita hacer creíble el mensaje cristiano de paz. Así, tiene cierto sentido que en la apuesta firme y decidida por la paz se deba incluir el aspecto familiar como lugar donde se fomentan ciertos valores que construyen esta paz en lo cotidiano y más inmediato. En el segundo plano, siendo la humanidad una familia de familias, la búsqueda de la paz llevará inequívocamente adherido el diálogo con quien ha crecido en un modelo distinto al nuestro. Y eso a su vez va a necesitar de la escucha activa y no solo del discurso sostenido, tanto con población atea como agnóstica como de otras religiones. La doctora Zaira Taiba, de una universidad de Pakistán, junto con otras compañeras, afirma que 2 de los principales fundamentos de la filosofía islámica son el pluralismo y la tolerancia. Y añade que tales conceptos juegan papeles importantes en crear una coexistencia pacífica y promover relaciones armoniosas entre individuos y comunidades. Para afirmar tal cosa, recurre al concepto islámico de Tawhid, la unidad de Dios. La doctora Taiba dice que este principio no trata solo sobre el monoteísmo, sino que también aborda la interconexión y unidad de todos los seres vivos. Zaira Taiba afirma que el fragmento del Corán que habla sobre cómo Dios creó a la humanidad en tribus y naciones para que se pudieran conocer las unas a las otras, subraya el valor y respeto acorde a la diversidad y el pluralismo en las enseñanzas islámicas. Así que ya ves, hablar de paz es hablar de muchos más aspectos. De momento nos ha dado tiempo a comentar 3 de los 4 espacios de los que habla el sacerdote y profesor Marek Tatar: familia, humanidad y religiosidad. Ahora en la segunda parte abordaremos el último de ellos, el del ecumenismo. Fíjate qué osadía. Construir la paz no solo exige hablar con gente que no sigue a Cristo, sino que además se hace obligatorio dialogar con otras religiones cristianas. ¿Será posible? Como se entere más de uno, le va a dar indigestión. El número 3412 de Vida Nueva trae en portada al Papa León XIV,
a propósito de la misa de inicio de su pontificado. Sin embargo, hay espacio para mucha otra información que atañe a toda la Iglesia. Encontramos la exposición de Santa Teresa de Jesús en la que se pueden ver de cerca los restos mortales de la santa, un hecho que ha atraído a más de 50.000 personas y que también ha agitado cierta polémica al haber partes que consideran la exposición como algo que alimenta el morbo. El obispo emérito de Alcalá, Reig Pla, ha sido denunciado por su afirmación de que la discapacidad es herencia del pecado. En un comunicado posterior donde no se disculpó, dijo haber usado referencias del catecismo. Y yo añado a título personal que si el catecismo puede ser usado para deformar la dignidad inherente que cada ser humano posee por su misma existencia, no estaría de más que el texto fuera revisado desde una óptica que supere cualquier deformación eugenésica que los siglos hayan podido haber arrastrado consigo. Por otro lado, la Unión Internacional de Superioras Generales cuenta desde hace unas semanas con una nueva presidenta, Ono Shi de las Hermanas de Notre Dame de Sion, quien dijo que la esperanza no es simple optimismo, sino una energía espiritual que nace del Evangelio y genera transformación. Hay, por supuesto, mucha más información en las páginas del semanario. Para no perdértela, considera ahora suscribirte anualmente. Tendrás acceso a los 47 números de cada año y a sus correspondientes suplementos. Para saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Hoy estamos intentando aproximarnos al todavía nuevo pontificado de León XIV para ver si encontramos algo con sustancia, más allá de los titulares genéricos que buscan reducir al pontífice a un único adjetivo. Creo yo que muchas veces se nos escapa que, aunque durante los días pasados hayamos escuchado historias y anécdotas sobre Robert Francis Prevost de un lado y de otro, eso no significa que conozcamos al Papa que ahora guía a la Iglesia. Fíjate, por ejemplo, en el difunto Benedicto XVI. En 1969 publicó un libro titulado Das neue Volk Gottes, el nuevo pueblo de Dios. Allí, Ratzinger reflexionó sobre las direcciones que debería tomar una reforma de las estructuras de la Iglesia, que, por una parte, respetase la tradición y al mismo tiempo permitiera un gobierno más descentralizado de la Iglesia. Él mismo se veía como parte del movimiento de renovación conciliar e incluso proponía un cambio en la competencia jurídica del Papa. En su momento, Ratzinger abogaba por la separación en funciones como sucesor de Pedro y como patriarca de Occidente. Y ya ves, hacia 2006, 37 años después, ya había abandonado esa visión reformista al desvincular el título de patriarca de Occidente del papado. La persona antes de ser papa y la persona de después no tienen por qué coincidir en todo. Hay una iglesia enorme que coordinar y si además entre las pretensiones interiores se encuentran la paz y la unidad, entonces de seguro habrá que ceder terreno a posiciones en las que antes no se estaba del todo cómodo. En su homilía de inicio de pontificado, León XIV habló precisamente sobre la unidad. Dijo que la Iglesia de Roma preside en la caridad, que no se trata de atrapar a los demás con el sometimiento, con la propaganda religiosa o con los medios del poder, sino que se trata siempre y solamente de amar como lo hizo Jesús. Y enseguida expresó un gran deseo: una Iglesia unida, signo de unidad y comunión que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Desde lo cual surge la primera y fundamental pregunta: ¿cómo vamos a conseguir una Iglesia unida si cuando escuchamos una palabra del Papa que nos incomoda, enseguida lo clasificamos como de un pensamiento distinto al mío? Vamos a ver qué podemos sacar en claro. Ese sueño de unidad expresado por León XIV tiene mucho que ver con el ecumenismo.
No es solo hablar de que hay grupos católicos que parecen peleados los unos con los otros y que de hecho en la práctica así están y viven, sino que además tiene que ver con cómo se relaciona la Iglesia Católica Romana con el resto de cristianos del planeta. De hecho, hay un término que procede directamente del ecumenismo, que lo mismo también podría servir para abordar las tensiones que se producen entre lo que a día de hoy casi son facciones católicas. Se trata de la unidad en la diversidad reconciliada. El término surgió hace varias décadas como respuesta a los cambios del panorama ecuménico y rechaza la idea de una uniformidad impuesta, sosteniendo que la unidad eclesial puede y debe incluir diferencias confesionales legítimas. Diferencias confesionales legítimas. Dicho así de pasada, parece fácil, pero supone vivir bajo el paraguas de una misma iglesia que incluya, permita y sepa gestionar diferencias confesionales. Y esto para una persona católica puede parecer un escándalo absoluto. Porque entonces, ¿qué se hace con el credo del que precisamente este año se cumplen 1700 años? Una respuesta que podríamos dibujar más claramente si nos pasamos por distintas comunidades parroquiales o religiosas. En esta de aquí tienen un párrafo extra que dice: creo en la tradición anclada en una época concreta de la historia como referencia para cualquier tiempo y lugar. En esta otra comunidad dicen lo siguiente: creo en una adaptación fluida del Evangelio a la voluntad mayoritaria de cada momento histórico. Y en esa de ahí enfrente incorporan esto: creo en las cosas que siempre se han hecho así. Por supuesto, ninguna de estas fórmulas es dicha en voz alta, sino a través de los gestos y las relaciones interpersonales. ¿O acaso no te ha pasado nunca que hayas ido a misa a un lugar y no te hayas sentido en casa? Por eso me parece importante rescatar algo que decía el difunto profesor Harding Meyer, quien trabajó por la unidad de todos los cristianos. Él decía que los diálogos bilaterales en busca del consenso llevaron a la conclusión de que no se podía hablar simple y estrictamente de consenso sin tener que hacer matizaciones adicionales. En su momento se favoreció más el término convergencia, porque esta otra palabra, consenso, significa o sugiere una equivalencia o uniformidad exacta en las convicciones y declaraciones, en lo que se cree y en lo que se afirma. De hecho, decía Meyer, a día de hoy todavía no se ha alcanzado ese tipo de consenso en ningún diálogo bilateral entre cristianos. Las diferencias no se han superado en absoluto, más bien persisten. Y sin embargo, en el diálogo se ha demostrado que el carácter divisorio de las diferencias entre iglesias se ha transformado en diferencias reconciliadas. Y es que, con independencia de las particularidades de cada comunidad parroquial o religiosa, cada vez que se reza el credo se llega a la parte que dice: creo en la Iglesia que es una, que es exactamente lo mismo que reza la Iglesia ortodoxa. Y es que esta preocupación por la unidad se remonta hasta las primeras décadas de la era de los apóstoles. En el antiguo texto de Didache hay una parte que dice: como este pan fue repartido sobre los montes y recogido se hizo uno, así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino. Es decir, también a los primeros cristianos les preocupaba estar unidos. Incluso San Pablo lo escribió en sus cartas. Y así es como, de forma orgánica, la historia nos trae hasta la Semana de Oración por los Cristianos, unos días al año que tienen su origen, atención, en las iglesias protestantes, a través, por ejemplo, de la Evangelical Alliance de 1846. Un tiempo después, en 1908, Paul Watson y Lurana White dieron comienzo al Octavario de Oración por la Unidad, que ya años más tarde se transformaría en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Obviamente, el camino hacia la unidad con el que sueña el Papa León XIV no está libre de obstáculos. Identificar y analizar los desafíos modernos, con la enorme pluralización del cristianismo actual, complica la búsqueda de una meta común de unidad visible. Especialmente en esta época nuestra, en la que el mensaje cristiano se ha deformado tanto que incluso se ha incorporado a movimientos económicos que, de hecho, atentan contra el anuncio de un evangelio que libere a las personas. Además, esta paz, esta unidad no deberían transformarse en un ejercicio de mirarse el ombligo. La Iglesia Ortodoxa también se encuentra en esta dinámica historia de alcanzar la unidad. Y lo mismo que la Iglesia Católica Latina, también existen dos posiciones claras. La primera, la mayoritaria, es una eclesiología inclusiva que indica que Dios actúa también en otras iglesias y que por tanto su bautismo es válido. Pero también existe otra corriente que, aunque minoritaria, dice que solo hay iglesia en la ortodoxia, que otras comunidades deben integrarse canónicamente. Perteneciente a esa rama mayoritaria, la inclusiva, el sacerdote ortodoxo y profesor Radu Bordeianu se expresa de este modo: el amor es más propicio para el diálogo teológico. De hecho, el amor supera las barreras denominacionales incluso cuando falta la unidad doctrinal, o mejor dicho, siempre que no se le otorgue a esta más importancia de la que merece. Así ocurrió con los ortodoxos, católicos latinos, católicos orientales y protestantes que sufrieron codo a codo bajo regímenes ateos militantes que los persiguieron sin hacer distinción de identidad denominacional. Ellos dieron un testimonio ecuménico cristiano a través de su sufrimiento común. A este tipo de testimonio se lo ha llamado significativamente ecumenismo entre rejas o ecumenismo bajo la cruz. Con el fin de las persecuciones comunistas han surgido nuevos desafíos: la polarización social, la secularización, la pobreza y la violencia, por lo que las iglesias deben comprometerse con un ecumenismo de solidaridad con quienes sufren marginación y discriminación. Esta es una actitud tradicionalmente ortodoxa, ya que los ortodoxos valoran no solo su liturgia y testimonio teológico, sino también su diaconía, la liturgia después de la liturgia, cuando sirven en el altar de los pobres. Date cuenta de lo cerca en significado que están estas palabras del ortodoxo Radu Bordeianu y las del Papa León XIV en la homilía de inicio de su pontificado, donde centraba el contenido en el amor. La paz con la que sueña el pontífice romano, por tanto, vemos que se puede cimentar en 4 lugares esenciales: familia, humanidad, religiosidad y ecumenismo. Todos ellos espacios donde se requiere una doble mirada, al interior y al exterior. Y en cada uno de ellos topándonos con situaciones que llevarán constantemente al límite los deseos de encontrarse con la otra persona. El ecumenismo pasa por explorar la importancia de pasar de una mera coexistencia pacífica hacia un reconocimiento mutuo profundo de sacramentos, ministerios y doctrinas fundamentales, con tal de hacer sostenible un modelo de comunión visible. A su vez, los diálogos bilaterales en el ecumenismo, que llevan a no ver las diferencias confesionales como obstáculos, sino como enriquecimientos legítimos, pueden propiciar un salto de estos espacios en los que nos encontramos hacia el diálogo interreligioso. El Papa León, el pasado 19 de mayo, les decía lo siguiente a los líderes religiosos que se dieron cita con motivo del inicio de su pontificado: nuestro camino común puede y debe entenderse también en un sentido amplio que involucra a todos según el espíritu de fraternidad humana. Hoy es tiempo de dialogar y de construir puentes, y por eso me alegra y agradezco la presencia de los representantes de otras tradiciones religiosas que comparten la búsqueda de Dios y de su voluntad, que es siempre y únicamente voluntad de amor y de vida para los hombres y mujeres y para todas las criaturas. Ustedes han sido testigos de los notables esfuerzos realizados por el Papa Francisco en favor del diálogo interreligioso,
A través de sus palabras y acciones ha abierto nuevas perspectivas de encuentro para promover la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y agradezco al Dicasterio para el Diálogo Interreligioso por el papel esencial que desempeña en esta labor paciente de alentar los encuentros y los intercambios concretos, orientados a construir relaciones basadas en la fraternidad humana. Una fraternidad humana que atraviesa el diálogo ecuménico, las relaciones entre religiones y engloba a la humanidad en su conjunto. De los 4 espacios de los que hablaba el sacerdote Marek Tatar, solo falta el de la familia. Ese que ocupó los titulares de muchos medios de comunicación cuando León XIV se refirió a ello. Se me ocurre que si en el diálogo interreligioso y en el ecumenismo se persigue alcanzar una unidad en la diversidad, si además de eso entendemos que la población humana no es igual en el norte que en el sur, en el este que en el oeste, en la oblicua que en la paralela, ¿qué nos impide soñar con esa misma meta en el ámbito de las familias? Porque si la construcción de la paz pasa y atraviesa todas esas dimensiones humanas que hemos comentado a lo largo del episodio, ¿cuál es entonces el sentido último de negar la pluralidad humana en la sociedad primordial, el lugar en el que crecemos? Si en la familia cristiana se confunde integridad con integrismo o pluralidad con pecado, ¿cómo podrán sus miembros regar con el amor de Jesús a las otras estancias sociales con tal de alcanzar la paz y la unidad con las que sueña el Papa León? Después de unas cuantas semanas en las que todo lo que venía del Vaticano ha capturado la información mediática, podemos leer otros muchos acontecimientos que se han producido a lo largo y ancho de la Iglesia extendida por toda la tierra. Ayer tuvo lugar la jornada de conversaciones PPC en la que se dialogó acerca de la salud mental. Entre otros ponentes, la teóloga y psicóloga Rosa Ruiz compartió que no se puede confundir a la enfermedad mental con los endemoniados. En México, el 20 de mayo, fueron asesinados 2 miembros del equipo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ante ello, los obispos del país emitieron un mensaje para expresar su dolor y preocupación por el crimen que se suma a una cadena dolorosa de hechos violentos. El patriarca Bartolomé, después de reunirse con el Papa León XIV, dice que quizás pueda haber un viaje conjunto a Nicea el próximo 30 de noviembre. Para más noticias como esta, no dejes de visitar vidanuevadigital.com. Pues ya sabes que con esto llegamos al final del episodio. Ha sido un viaje de unos 30 minutos en los que hemos intentado no etiquetar al Papa por una palabra aquí o una expresión allí. Como decía en episodios anteriores, hasta el final del pontificado no estaremos en condiciones de hacer una evaluación real. Por el momento queda encima de la mesa la insistencia del pontífice por la paz y la unidad. Lo que venga en los próximos años, asumimos que irá en la misma línea. Te doy las gracias por quedarte conmigo todo este rato. Si te ha gustado el episodio, que espero que sí, considera ahora compartirlo en tus redes sociales para que llegue a más gente. Por cierto, aprovechando que tenemos nuevo Papa interesado en la doctrina social de la Iglesia, he montado un sitio web en el que puedes echar un vistazo a sus ideas principales. Puedes acceder a él en la dirección doctrinasocial.com, todo junto y sin espacios, doctrinasocial.com. Por mi parte, nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.